Educación, Ricardo Cuenca. Hoy es un día especial para el Ministerio de Educación, está cumpliendo nada menos que 184 años desde su creación, un ministerio, digamos, que ha tenido a su cargo la responsabilidad de impartir educación a todos los miles y millones de estudiantes que tenemos. Nunca habíamos estado en una circunstancia como esta y justamente ahí es donde se deben afinar, por supuesto, las respuestas para ver de qué manera cerramos brechas. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica, Fernando, Carlos, muchísimas gracias por su invitación. Sí, permítame empezar saludando a todos los funcionarios del Ministerio de Educación, de las Direcciones Regionales de Educación, de las UGELES, porque hace 184 años, en un momento muy convulsionado en los inicios de la República, muy agitado, Andrés de Santa Cruz funda el Ministerio de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, que es como se llamaba originalmente, en la idea de la importancia de la educación en la forja de la nación. Y creo que 184 años después seguimos teniendo el desafío de colocar a la educación en temas prioritarios de la agenda pública para construir una mejor sociedad, para sostener el desarrollo, para fortalecer la democracia. Así que un feliz aniversario a todos mis colegas en el Ministerio de Educación por estos 184 años. Bueno, le ha tocado difícil la situación. Yo decía al introducir, digamos, su presencia aquí en Ampliación, que usted ha podido estar en los dos lados de la mesa, en realidad uno como no observador, sino un estudioso de la escolaridad y de la educación en nuestro país, y por otro lado como responsable de dirigir los destinos de docentes y estudiantes. Se habló en algún momento de que este año ya podía empezar a haber cierta presencialidad de estudiantes, porque lo que se había puesto en evidencia, además de todos los problemas, es que se habían ampliado las brechas de desigualdad en el caso de impartir educación, básicamente por el acceso a la conectividad, al Internet. O sea, eso nos ha evidenciado un problema mayor en estos tiempos. Pero, ¿cuáles son, digamos, cuáles van a ser los ejes rectores de este año, que parece venir más o menos igual o una circunstancia incluso más difícil que la anterior? Cuéntenos primero de manera general cuáles son estas direcciones que tenemos que seguir en el tema del año lectivo, ¿no? En efecto, Mónica, como usted muy bien lo ha señalado, uno de los grandes consecuencias de la pandemia para el sistema educativo es que las brechas y las desigualdades que ya existían en el país durante muchos años se han agudizado y se agudizan por esta situación tan excepcional de un año 2021 que va a ser más parecido al 2020 que al 2019, por cierto. Sin embargo, el principal objetivo que tenemos, así como lo tienen la mayoría de los países en el mundo, es poder retornar progresivamente a las clases presenciales, porque sin duda allí es donde se puede atender mejor este cierre de brechas y atender mejor el tema educativo. Sobre todo en países como el nuestro, en el que la educación virtual siempre ha sido la segunda opción y no una línea clara de política que debió fortalecerse siempre y que ahora nos está pasando la factura de años de no haberlo tenido, ¿no? En ese contexto nosotros hemos diseñado algo que estamos llamando BRAE, el Buen Retorno del Año Escolar 2021, que lo que intenta es ir progresivamente acercándonos, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, a un nivel de presencialidad variable entre semipresencial y presencialidad más completa durante todo el año. Eso de acá ha sido posible gracias a una construcción que hemos venido haciendo sobre la base de lo avanzado el año pasado. Porque creo que una cosa importante en el sector educación es que desde el 2011 en adelante, por lo menos, hemos ido aprendiendo a sostener políticas y por lo tanto tratar de construir sobre lo anterior, independientemente del ministro o ministra que haya estado en la gestión. Entonces, sobre la base de eso hemos podido construir este diseño que tiene 4 componentes, ¿no es cierto? Un regreso a las clases seguro, flexible, gradual y por supuesto voluntario. Y eso tiene que ver con una serie de ejercicios que estamos haciendo. El diseño ya está listo. Todos los días vamos monitoreando con los datos epidemiológicos y otros indicadores que tenemos qué distritos podrían tener posibilidad de abrir escuelas dependiendo de la condición epidemiológica, pero que después tendrá que someterse, digamos, a un escrutinio de la situación de las escuelas, del acuerdo entre los docentes y los padres de familia,
para tratar de llegar a estas semipresencialidades. Y lo segundo y último, Mónica, de manera general, es que esto tiene que ser además muy priorizado. Porque así como hemos hablado de las desigualdades, tenemos que empezar allí donde han tenido mayores inconvenientes. Y estos son poblaciones priorizadas. Por ejemplo, en las zonas rurales del país, por ejemplo, entre los más chiquititos, los niños, las niñas en inicial han tenido mucho más problemas que los chicos en primaria o en secundaria. Hacer algo que en el mundo educativo es muy importante, que es priorizar las transiciones, es decir, sexto de primaria, quinto de secundaria, para poder acompañar estos cambios en el sistema educativo. Y luego algo que particularmente es de interés mío y de la gestión es aquellos estudiantes que están en los CEBES, en los Centros de Educación Básica Especial, que también se han visto seriamente complicados el año pasado, porque son lugares donde reciben además terapia física niños, niñas, ministro, jóvenes con mucha discapacidades severas o multidiscapacidades. Ministro, hay un tema que es fundamental y quisiera saber cómo se hará para superar estas brechas en el tema de la cobertura de Internet, la conexión de Internet, el acceso de los estudiantes, sobre todo de las zonas más alejadas del país, a programas diversos como, por ejemplo, Aprendo en Casa, en fin, la educación a distancia. Hubo una brecha importante en el año 2020. ¿Cómo se va a hacer para superar esto? Sí, ahí hay una estrategia, digamos, múltiple, ¿no? La primera y la más conocida tiene que ver con las tablets focalizadas a estos distritos con mayor problemas de conectividad, porque las tablets vienen con su propia chip para la conectividad. Otra tiene que ver con cómo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ido avanzando en la dotación de banda ancha en algunos distritos. Ayer hemos aprobado en el Consejo de Ministros, además, una muy buena noticia de tener, por ejemplo, para la ruralidad amazónica, 1.000 escuelas conectadas durante este primer semestre, tener alrededor de 3.600, si la memoria no me falla, plazas públicas con conexión a Internet en zonas rurales en general en el país. Además de eso, la tercera estrategia tiene que ver con aquello que directamente el Ministerio de Educación ha contratado, que son planes de datos para estudiantes y para docentes durante el año 2021. Entonces, esto lo que hace es tratar de cubrir la mayor cantidad, Carlos, de conectividad posible, sobre la base también de un viejo problema de conectividad que tenemos en el país, que ojalá se pueda ahora impulsar y los próximos gobiernos terminar de consolidarlo. Muy bien, ministro, ¿le parece si vamos a la pausa? Vamos a regresar, por supuesto, hay una ronda de preguntas y seguramente hay mucha expectativa entre la gente, porque hay muchísima gente que está esperando ver cómo va a ser este año escolar en nuestro país. Pausa y volvemos. Son las 8:17, estamos conversando con el ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca, que ha comenzado recordándonos que hoy se celebra un aniversario más de la fundación de este ministerio. Nos ha dicho, ministro, que el año 21 se parecerá más al año 20 que al año 19 desde el punto de vista de la educación a distancia, con la salvedad de los esfuerzos que se han hecho para cerrar las brechas que se constataron. Yo quería preguntarle 2 puntos. Uno, ¿qué se ha hecho, qué ha hecho el Ministerio durante el verano para reparar en parte las deficiencias que hayan podido perjudicar a los alumnos? Tengo entendido que se ha difundido una carpeta de recuperación que se ha usado justamente en esos casos. Y el otro tema es qué sabemos sobre los que culminaron el quinto de media el año pasado, una parte de los cuales naturalmente podía postular a las universidades e institutos tecnológicos que hay en nuestro país. Muy buenos días, Fernando, muchas gracias. Buenos días, ministro. Buenos días. Respecto al tema de lo que está pasando en este verano, no estamos en modo vacaciones, como hemos dicho, y eso supone al menos un par de actividades. La principal de ellas tiene que ver con esa carpeta de recuperación a la que usted hace referencia, en la que lo que tenemos es un conjunto de herramientas y de paquete de materiales para que cada uno de los estudiantes que requieran tener un reforzamiento en el tema puedan efectivamente, en relación con sus docentes, poder subsanar algunas de las dificultades que tuvieron el año anterior. Esto ya está focalizado, esto está trabajándose mediante las UGELs en el país,
La evaluación de las carpetas está en pleno funcionamiento, alrededor del 80% de los estudiantes ya han empezado con ello, y esto les va a permitir efectivamente poder mejorar algunas de las cosas que el año pasado, que ha sido tan difícil, ha sido posible de superar, ¿no? Y junto con esto, en Aprendo en Casa, de vacaciones, digamos, lo que estamos es, entre otras cosas, teniendo efectivamente toda la información para que los chicos de inicial, en la pre, para los de quinto de secundaria, especialmente para los estudiantes de educación especial, puedan acceder de una manera mucho más flexible, menos organizada y escolarizada, sabiendo que también necesitamos este periodo de vacaciones para poder ir adelantando algunos temas, ¿no? Ministro. Perdón, sí. Sí, yo lo que también quisiéramos saber es, teniendo en cuenta que hemos tenido la experiencia de todo el año pasado, ¿qué indicadores tienen ustedes? ¿De qué manera, digamos, primero, hasta qué nivel o en qué porcentaje se ha logrado un año más o menos normal dentro del conocimiento? Y por otro lado, ¿dónde han estado las zonas más complicadas y qué indicadores tienen ustedes, ¿no? Sí, a ver, el Ministerio de Educación en diciembre del año pasado hizo una evaluación muestral con una serie de restricciones metodológicas porque tenía que ser virtual. Los resultados de esta evaluación, como suele pasar con las evaluaciones que toma el Ministerio, lo vamos a tener a finales de este mes, del mes de febrero. Con ello vamos a tener una aproximación de cuánto se ha aprendido en estos contenidos curriculares, fundamentalmente en matemáticas y en comprensión lectora, ¿no? Eso nos va a permitir efectivamente tener el inicio del año escolar con información mucho más concreta, porque el año escolar se inicia el 15 de marzo, como todos los años, termina el 17 de diciembre, como anunciamos hace algunas semanas. El primer mes es solo virtual. Allí los docentes van a tener que trabajar fundamentalmente en la evaluación con sus estudiantes para tener un diagnóstico claro de por dónde se tiene que ir en el periodo que hemos llamado de consolidación de aprendizaje de abril a junio. Y por otro lado, aquellas zonas rurales son efectivamente las zonas en las que ha habido mayor problema de desarrollar contenidos por este tema de conectividad que todos lo sabemos, y es por eso que hay una intención de, si lo permiten las condiciones sanitarias, ir acercándonos a abrir semipresencialidad justamente en estas zonas para tratar de recuperar algunos de estos aprendizajes. Ministro, estamos hablando de los estudiantes, pero ¿qué se hace en beneficio de los docentes? ¿Cómo marcha el programa, por ejemplo, de adiestramiento de docentes a su adaptación a la enseñanza en redes virtuales? Es un tema también importante. Hay docentes que han manifestado su intención o su deseo de que sean mucho más apoyados en ese sentido, más instruidos. En ese sentido, ¿cómo se está trabajando? Ya se empezó durante enero de este año, Carlos. Hemos tenido una capacitación en entornos virtuales para poco más de 30.000 docentes. Esto continúa durante el año. Además, estamos haciendo algunas modificaciones en Aprendo en Casa para tener herramientas mucho más directas para los docentes, porque, Carlos, este aprendizaje es un aprendizaje muy complejo para todos, sobre todo para quienes no hemos estado formados para trabajar a distancia, y más aún en la educación que ha sido definida y contenida en la presencialidad física, ¿no? Entonces, en este proceso de aprendizaje hay mucho más herramientas que podemos ir avanzando, que se están entregando a los docentes con capacitaciones directas, además con un acompañamiento de Te Escucho Docente, en donde hemos recibido por mes más de 1.000 llamadas por teléfono para que los docentes puedan tener un soporte. Está activo hasta ahora un soporte socioemocional, y yo creo que allí también hay que combinar estas dos cosas, ¿no? La situación de aprendizaje técnico, pero también de acompañamiento al docente para decirle que es un año difícil, pero que podemos salir adelante sin ninguna duda. Entonces, ministro, una puntualización para que quede claro. ¿Qué día comienzan las clases? Las clases empiezan el 15 de marzo, de manera virtual hasta el 15 de abril. Durante ese tiempo se va a trabajar la evaluación de los estudiantes diagnóstica para ver cómo están en sus aprendizajes. Se va a incidir en algunos temas particulares. Hay un proyecto muy bonito que estamos terminando de preparar para que recojamos todo lo que hemos aprendido de la pandemia y del confinamiento durante el año 2020, y eso lo podamos convertir en un contenido para formación ciudadana
que termina siendo un eje fundamental, recordando ahora los 184 años de la Forja de la Nación. ¿Habrá algún cambio dentro de la currícula escolar? Le pregunto por varias razones. El año pasado, por razones obvias, había básicamente estimulación y asimilación de la circunstancia que a los chicos les está tocando vivir. Sin embargo, ya esto, digamos, debe estar de alguna manera asimilado tanto en docentes como en estudiantes. Ahora, el impacto tendrá que ver ya con niveles de conocimiento y de pasar evaluaciones y pruebas. El año pasado, todos han pasado en la circunstancia que les haya tocado estar, pero este año ya tiene un planteamiento distinto en términos ya de la currícula, ¿no? Sin duda, uno de los retos principales ha sido con la priorización del plan de estudios, ¿no es cierto? Y ahora, por lo menos en este primer momento, la priorización está clara en competencias que son habilitantes, como decimos en educación, es decir, matemáticas y comprensión lectora. Junto con ello, seguimos insistiendo en el tema de formación ciudadana. Estos 3 elementos ya se fueron incorporando paulatinamente el año pasado y ahora van a continuar. Hasta julio de este año tendremos una nueva revisión para que veamos si podemos ir aumentando en el plan de estudios algunos otros temas para ser trabajados en el segundo semestre. Pero sin duda, en un contexto tan complejo como el nuestro, el plan de estudios también entra en una situación de emergencia. Algunos cursos van a entrar en cuarentena. Retomar, si me permite, la pregunta respecto a los que han terminado quinto de media el año pasado. ¿Qué sabemos sobre su postulación a las universidades del país? A ver, una de las cosas que hemos aprendido, Fernando, con la pandemia es que es verdad que el mundo digital es una opción, no segunda opción, sino que es una primera opción. Entre ello hemos modificado algunas normas para que los estudiantes a partir del 15 de enero, los de quinto de secundaria, hayan podido descargar de manera virtual y gratuita sus certificados de logros de aprendizaje y sus certificados de estudios, que son los 2 elementos que se requieren para poder ingresar a las universidades. Entonces, impedimentos formales no existen. Aquellos que no pudieron aprobar y que tienen que seguir una carpeta de recuperación van a poder hacerlo, dar sus estudios completos y luego de eso ver qué va a suceder con su certificación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo junto con ello es ampliar la oferta de plazas en las universidades públicas para que haya mayor probabilidad de ingreso de estudiantes. Entonces, hay una estrategia que llamamos Promo 2020, que es la que tiene que ver con facilitarle los trámites y además asegurar que aquellos que no hayan conseguido todas las competencias lo logren hacer durante el mes de febrero. Ministro, a propósito de universidades, hemos escuchado propuestas de algunos candidatos sobre la reforma universitaria, que es un tema que está en una etapa importante. Una de ellas, por ejemplo, es una especie de licenciamiento temporal que pueda ser renovado de manera constante y también el licenciamiento único. Creo que en este punto ha habido evidentemente polémica en un licenciamiento único y definitivo. Sin mencionar candidatos, porque sabemos que hay un principio de neutralidad de parte de ustedes, pero ¿qué opina sobre propuestas de esta naturaleza? O sea, hacer ese cambio en el proceso de licenciamiento para que haya un único y definitivo. Como siempre nos sostuve, Carlos, la reforma de la educación superior tiene que ser mirada de forma integral. Y entonces las discusiones respecto al licenciamiento único o al licenciamiento periódico, debo decir que en la mayoría de los países en todos los países donde hay licenciamiento periódico, hay licenciamiento periódico y no único. Licenciamiento único sería una innovación en el país. Tienen que ver con cómo funciona también el sistema de acreditación y cómo funcionan las políticas desde el Ministerio de Educación como ente rector. Entonces se trata de un engranaje que hay que mirarlo muy bien en un momento fundamental para su medio y para discutir algunas cosas que podrían mejorarse ya que acabó su primera fase, ya que se licenciaron todas las universidades que debían licenciarse y que ahora empieza en un segundo momento. Pero permítame, Carlos, aprovechar esto para contarle a usted y a los oyentes y televidentes que parte de los compromisos de esta gestión es preparar un paquete legislativo junto con la Comisión de Educación del Congreso de la República para tener un pleno educativo en las próximas semanas que pueda colocar varios temas, sobre todo de educación superior. La reorganización del Ministerio de Educación. Tenemos una estructura que data de 1995 que requiere una mirada.
y entonces tenemos en este momento 2 viceministerios que ahora necesitan ser mirados de una manera distinta, entre ellos el viceministerio de Educación Superior, modificar la ley de acreditación y hacer los ajustes en la SUNEDU, para que pueda, por ejemplo, licenciar los institutos. Sí, ministro, yo creo que ese va a tener que ser un programa adicional que podamos conversar, porque evidentemente es una cosa muy amplia, pero yo le pido un segundito, pues nos acaba de llegar un mensaje, un audio a través del WhatsApp del alcalde de Pamparomas en Ancash, el señor Guillermo Palmareda, y justamente es un mensaje hacia usted. Yo le ruego que lo escuche y el comentario respectivo, por supuesto, luego de escucharlo. Señor ministro, buenos días. Soy Guillermo Palmadera Chachás, alcalde del distrito de Pamparomas, de la provincia de Huaylas, en la región Ancash. Estamos ubicados en la Cordillera Negra. Con mucha tristeza y nostalgia le comunico que el año pasado más de 3.000 alumnos no han estudiado en nuestro distrito. Las clases virtuales Aprendo en Casa no llegan a los 44 caseríos de Pamparomas. Estamos aislados. Por favor, señor ministro de Educación, le pedimos ayuda en beneficio de los alumnos, ya que Pamparomas está considerado como distrito de extrema pobreza. Perfecto. Gracias. A ver, ministro, ¿tenía usted información sobre esto o es primera noticia? No, hay muchas más, lamentablemente, localidades en el país, no solo como la que nos cuenta el alcalde Guillermo, en muchas otras zonas. Es por eso que estamos tratando de hacer los esfuerzos por ampliar la conectividad, por tratar de manejar con muchos más ondas de radio, sobre todo el programa Aprendo en Casa, ampliar el tema de las tablets, focalizarnos. Lo que he anotado es si efectivamente el distrito que nos menciona el alcalde está priorizado en esa primera parte de tablets, porque hay una segunda parte. Pero lo que quiero comentarles es que, entre otras cosas, y esto es de manera absolutamente casual, la próxima semana estoy viajando a Ancash, porque ya sabemos que todos los ministros tenemos unas regiones, digamos, a nuestro cargo para poder hacer el monitoreo, y probablemente voy a poder conversar con el director regional de educación y los directores de las UGELES para que me puedan informar efectivamente cuál es la situación de este caserío, de este distrito, de sus conexos, y espero que de todos los lados. Créanme que quisiera tener todas las herramientas. Sí. Usted lo mencionaba al principio, Mónica, yo he mirado durante 25 años y he estudiado el sistema educativo peruano y latinoamericano, y quisiera ahorita tener todas las herramientas para que mañana... Pero no se imaginaba al monstruo por dentro, entonces. No, sí, lo que pasa es que lo que necesito es ver cómo domamos a ese monstruo, ¿no es cierto? Cómo convertimos al monstruo... ¿Cómo lo instruimos? ¿Cómo lo educamos? Hay que educar al monstruo, hay que educarnos todos, pero hay que educar al monstruo. De verdad, entre los insomnios diarios aparecen las miles de ideas de ver cómo de verdad tratamos de acortar esta brecha de desigualdad. Sí. Yo lo he sostenido, Mónica, no puede haber calidad de la educación con desigualdades. Calidad con desigualdad no es calidad, ¿no es cierto? Y ese debería ser el primordial y más importante tarea de este gobierno de transición, pero también de los que vengan, ¿no? Claro, es una tarea de décadas, no es una tarea que se soluciona en 4 meses. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a una pausa. Buenos días. Ya regresamos.